Buenas tardes, Heidi, buenas tardes, compañeros. Heidi, primero que nada, quiero darle agradecimiento por habernos dado la oportunidad de poder realizar la práctica en la empresa en la cual está representando, ¿verdad? Y también que nos haga extensivo el agradecimiento a don Jorge Spielberg y a los socios de la empresa, ¿verdad? Por permitirnos poder realizar la práctica, ¿verdad? Entonces le agradezco mucho y pues vamos a empezar con la presentación. Muchas gracias. Pues el tema en sí pues ya es la auditoría fiscal, ¿verdad? Realizado a la empresa Servicios Integrados Multisectoriales S.A. y su nombre comercial es Cermesa, ¿verdad? Y pues el grupo nosotros nos hacemos llamar Heldat Group, auditores y consultores, ¿verdad? Pues para una pequeña introducción al tema, pues la auditoría pues se encarga de examinar, analizar y evaluar en sí todos los registros contables y la documentación que maneje en las empresas, ¿verdad? Para ver la fidelidad de las transacciones, ¿verdad? Y pues ahora enfocándonos ya más en el tema de la auditoría fiscal, pues es la que se encarga en sí de ver, de verificar y analizar en sí el correcto registro y el asentamiento de la información, ya hablando financieramente en libros contables, ¿verdad? Y pues también este tipo de auditoría fiscal les va a servir a ustedes para saber si lo que están haciendo en materia tributaria lo están haciendo bien, ¿verdad? Esto también en algún momento para el Estado también, ahorita no venimos de parte del Estado, también al Estado le puede servir, digamos, cuando es cuestión de ellos, ¿verdad? Pues les sirve para determinar si los contribuyentes están realizando bien su trabajo y realmente pagando sus impuestos como debe de ser, ¿verdad? Bueno, y el final de todo esto, pues, es la prevención, ¿verdad? En el caso de la empresa, ver que, como le había dicho, estén cumpliendo realmente con sus obligaciones fiscales y también con tal de prevenir sanciones que pudiera contraerle en algún momento ante la SAT, ¿verdad? Para la presente auditoría fiscal, pues se toma como base realmente el giro del negocio de la empresa y pues realmente los impuestos a los que está afecto Cermesa, ¿verdad? Y para estos, pues serán los impuestos el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, el ISO, el impuesto de circulación de vehículos también, ¿verdad? Y pues para esto, todo esto pues está regulado y fiscalizado por lo que es la SAT y tomamos como base las normas internacionales de contabilidad, ¿verdad? Y pues para dejarle evidencia de la auditoría fiscal practicada, vamos a dar a conocer los hallazgos que realmente encontramos, ¿verdad? Se los vamos a presentar en dos partes, uno que van a ser los hallazgos que afectan en el tema fiscal y la otra parte se los vamos a hacer a través de un memorándum que igual ya está contenido aquí, las deficiencias de control interno, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con los hallazgos fiscales. Buenas tardes, yo tengo el gusto de explicar el primer hallazgo, que trata sobre error en consignación de registros y monto de facturas de compra. Durante las inspecciones realizadas en los libros de compras y en las facturas físicas, logramos constatar dos errores en consignación de las facturas, correspondientes a los meses de abril y mayo. La primera factura corresponde al número 713236, que según factura tiene un monto de 8.580.
y según el libro tiene un monto de 8.500, logrando constatar una diferencia de 80 quetzales. El segundo error lo encontramos en el mes de mayo, que corresponde a la factura número 38157040, que según la factura el monto es de 4.850. En los libros se encuentra registrado con la cantidad de 4.200, encontrando una diferencia de 650. Criterio. El decreto 27-92, ley del IVA, establece en su artículo 15 del crédito fiscal. El crédito fiscal es la suma del impuesto cargado al contribuyente por las operaciones efectas realizadas durante el mismo periodo. El artículo 16 de esta misma ley habla sobre la procedencia del crédito fiscal. Procede el derecho al crédito fiscal por la importación o adquisición de bienes y la utilización de servicios que se apliquen a los actos grabados o a las operaciones afectadas por esta ley. Artículo 19. Del impuesto a pagar. La suma neta que el contribuyente debe enterar al fisco en cada periodo impositivo es la diferencia entre el total de débitos y el total de créditos. Artículo 20. Que habla sobre el reporte del crédito fiscal. El crédito fiscal debe reportarse en la declaración mensual. Si por cualquier circunstancia no se reportan en el mes que corresponden para fines de reclamar el crédito fiscal, estos se pueden reportar como máximo en los 2 meses inmediatos siguientes del periodo impositivo. Artículo 37, que habla sobre los libros y compras y ventas. En esta ley, independientemente de las obligaciones que establece el Código de Comercio en cuanto a la contabilidad mercantil, los contribuyentes deberán llevar y mantener al día un libro de compras y servicios recibidos y otra de ventas. El decreto 2-70, Código de Comercio, en su artículo 378, que habla de la contabilidad y registros indispensables, menciona que los comerciantes están obligados a llevar su contabilidad de forma organizada. Con respecto a los hallazgos, la causa habla del error en transcripción de documento físico a los libros contables, los cuales no son verificados nuevamente debido a la falta de procedimiento. La causa puede haber sido que no se tomó, no se verificó bien las facturas a la hora de ingresar a los libros contables. Algún error también de presionar una mala tecla pudo haber incurrido en un error. El efecto: la disminución del crédito fiscal y aumento del impuesto a pagar. Como pudimos observar en el hallazgo, se registró la factura con un monto menor. Esto generó un menor crédito fiscal. Como recomendación: establecer y definir controles y procedimientos para evitar el registro de cantidades erróneas que afectan a la empresa. Además, es importante tener en conocimiento los artículos 20 del decreto 27-92. La recomendación es hacer verificación a los libros de compras en un máximo de 2 meses si no se registró, no se tomó el crédito fiscal para operaciones con el débito, ya que después de los 2 meses, según el periodo impositivo, ese crédito ya no se puede reclamar. Muchas gracias. No, pero
hallazgo en materia fiscal, pues existen inmuebles que están en uso de la empresa, los cuales no están registrados a nombre de la empresa como tal o no están contabilizados, ¿verdad? Entonces, esto viene a acarrear algunos, pues nosotros podemos decirle, errores en el área contable, ¿verdad? Como en el pago del IUCI, realmente no quiere decir de que esté mal que se pague el IUCI, sino que lo que está mal es meterlo en el rubro de gastos deducibles, ¿verdad? Porque realmente no aplicarían, porque no está registrado el nombre de la empresa y tampoco en la contabilidad, ¿verdad? Entonces no aplicaría el gasto como deducible, ¿verdad? Y también existen facturas, son varias a lo largo del año, que son por digamos, gastos de mantenimiento, se puede decir, o materiales de construcción que se utilizaron para poder realizar algunas obras dentro de este inmueble y que realmente, como lo vemos, no tampoco deberían de aplicar en el área, en el tema de gastos deducibles, ¿verdad? El tema aquí es que, como bien decíamos, no está registrado en la contabilidad a nombre de la empresa, entonces no debería de aplicar el pago como deducible, ¿verdad? Entonces tenemos ese hallazgo, la aportación de un inmueble por parte de un socio que no ha sido registrado a nombre de la empresa. El pago que se realizó del IUCI fue de 5.205 quetzales, declarado como deducible, el cual no aplica, va a ir registrado en los estados financieros como no deducibles. Y pues como le había mencionado ya anteriormente, ¿verdad? Las facturas varias por mejoras al inmueble declaradas como deducibles, ¿verdad? Ahorita vamos a ver los criterios para este hallazgo. Siguiendo con la presentación, en cuanto a los criterios, pues está primeramente el artículo 94, ¿verdad?, sobre las aportaciones no dinerarias, ¿verdad? En este caso, pues dice que los socios pueden aportar tanto bienes consistentes tanto en cuestiones de estudios de prefactibilidad y factibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos pueden planear, ¿verdad?, en cuanto a algún proyecto, en cuanto a la constitución de una empresa, ¿verdad? Y ellos pues donar en este caso la inversión de la misma, ¿verdad? Pero en cuestiones no dinerarias. En cuanto al artículo que también regula, va acompañado en este caso del artículo 94, es el artículo 27 de la misma ley, ¿verdad?, donde nos habla que las aportaciones no dinerarias, dice que pueden ser los bienes que no consten en dinero y que son aportados por los socios, y estos pasan a formar parte en sí de los activos de la empresa, ¿verdad? Como hablábamos del inmueble, ¿verdad?, que no está registrado a nombre de la empresa, prácticamente cuando pasa a formar parte, ¿verdad?, de un bien inmueble ya para la empresa, en este caso todos los, el IUCI pues sí procede, en este caso pagarlo, ¿verdad?, pero cuando todo va de la mano. Y también registrarlo en este caso en la escritura de constitución, también en el inventario de activos, ¿verdad?, y pues seguir todos los procesos que avalen dicho bien inmueble, ¿verdad? Pero en este caso no es así, ¿verdad? También el artículo 368 de la misma ley, ¿verdad?, del Código de Comercio, nos habla de la contabilidad, ¿verdad?, y los registros indispensables.
Y pues el bien inmueble en sí pues es un bien bastante necesario en la empresa, ¿verdad? Con lo cual pues le dan movimiento a todos los bienes en sí de la empresa, ¿verdad? Tanto compra como venta, ¿verdad? Entonces sí es bastante necesario el tener registrado el bien inmueble. En cuanto a la NIC 40, ¿verdad? En su inciso 8, pues nos habla que los sujetos del impuesto, dice que en este caso para los efectos de las obligaciones establecidas en la ley, dice que son contribuyentes las personas propietarias y poseedoras de los bienes y los usufructuarios de los bienes del Estado. También está el decreto 15-98, ¿verdad? Que es la ley del ISO, en su artículo 8, donde dice sujetos del impuesto. Pues dice que están afectos del impuesto, pues todos los que en sí tienen registrados bienes inmuebles, ¿verdad? Y que están establecidos en esta ley. El artículo 21 también, que nos habla sobre el artículo 21, pero ya referido al decreto 10-2012 de la ley de actualización tributaria. En el artículo 21, literal 15, pues nos habla de los costos y gastos deducibles, como lo mencionaba anteriormente el compañero, ¿verdad? El pago de IUSI, en este caso, pues en sí es un pago que sí procede normalmente como un pago deducible, ¿verdad? Pero en cuanto a que el inmueble no esté registrado, entonces ahí repercute a que no proceda, ¿verdad? El pago de IUSI, ¿verdad? Y que no sea pues una deducción sobre el impuesto de la renta. Y también que si fueran totalmente deducibles, que si estuviera registrado, ¿verdad? Y en este caso pues no procede, ¿verdad? Solamente. Sí, muchas gracias. Continuando con el hallazgo del inmueble, pues la causa en sí, pues lo principal es la utilización del inmueble aportado por el socio, ¿verdad? El cual realmente no está registrado en la contabilidad de la empresa, ¿verdad? Eso acarrea el problema de los gastos deducibles y no deducibles, ¿verdad? Y al mismo tiempo los gastos por mantenimiento y reparación que son considerados como deducibles dentro de la contabilidad y realmente no debería de aplicar, ¿verdad? Pero como la cláusula, me imagino que tomaron lo del contrato privado en esa cartita que dice que pues, todos los gastos corren por parte de la empresa, ¿verdad? Pero habría que hacer el análisis si realmente es valedero ese tema, ¿verdad? Y pues el efecto es la disminución en el pago del impuesto sobre la renta al declarar como gastos deducibles, ¿verdad? Y como recomendación, pues básicamente lo principal sería registrar el inmueble a nombre de la empresa, así como se establece en el artículo 368 del Código de Comercio, para que los impuestos y gastos futuros ocasionados por el inmueble puedan ser declarados como deducibles, ¿verdad? Buenas tardes, vamos a seguir con nuestra presentación, ¿verdad? En este caso tenemos otro hallazgo, que fue el que encontramos y tiene como título, podríamos decirle, irregularidades en la presentación de la declaración de
Taraguate, ¿verdad? Que están pues presentados en el estado de resultado de la siguiente manera. Encontramos el impuesto único sobre inmuebles, que es el IUCI, con la cantidad de 5.205 quetzales, el impuesto de circulación de vehículos, que tiene una cantidad de 3.289.07 centavos, las multas y recargos por rectificación, con la cantidad de 3.241.81, los gastos varios, que son únicamente 80 quetzales, presentando en la declaración un total de 11.815.88. Criterio. Tomamos el artículo 21 del decreto 10/2012, que es de la ley del impuesto sobre la renta, que nos dice lo siguiente: costos y gastos deducibles. Se consideran costos y gastos deducibles siempre que sean útiles, necesarios, pertinentes o indispensables para producir y conservar la fuente productora de rentas grabadas. Como bien sabemos, ¿verdad? Los gastos deducibles se considera deducibles los gastos que vienen a restar a los ingresos brutos de la empresa, que estos ayuden a poder tener un total o saber qué tan beneficioso es para la empresa, poder saber el beneficio económico para poder después de liberar, ¿verdad? O saber el impuesto que se pague sobre la renta. Para esto voy a dejar a la compañera para que pueda apoyarnos con la explicación de En cuanto al criterio sobre el artículo 21, ¿verdad? Donde nos habla de los costos y gastos deducibles, pues habla que todos los costos y gastos deducibles van a ser deducibles, todos aquellos que sean útiles, necesarios, pertinentes y dispensables para producir y conservar la fuente productora, ¿verdad? En este caso, pues están los montos del IUCI, ¿verdad? El impuesto de circulación de vehículos, que son en la declaración, ¿verdad? Están tomados como gastos deducibles. Lo que no procede en este caso para la deducción sería el pago de las multas y recargos por rectificación, ¿verdad? Y ya que en este caso, y los gastos varios, ya que en este caso, pues como la ley lo contempla, ¿verdad? Que todos los, exceptuando, ¿verdad? Todos los recargos, los intereses y multas, infracciones, eso sí ya no procede, ¿verdad? Para poder deducir nuestro ISR. Entonces, quedarían en la presentación de la declaración, ¿verdad? Del ISR como gastos deducibles, solo el total del IUCI y lo del impuesto de circulación de vehículos. Solamente. ¿Cómo están? Mucho gusto. No tengas ventanillas. Sí. Así es, palabras. Ah, ¿sí? No, solo es este. Ah, bueno, es del proyecto de Caleche. Sí, claro que sí, mándemelo. No tenga pena. Yo aquí voy a estar hasta como a las 5:30, 6 más o menos. No tenga pena para la hora. Vale, para ser bien. Bueno, continuando con la causa, pues como ya lo veníamos diciendo, ¿verdad? ¿Cuál fue la causa de este hallazgo?
podrían pues tener en la empresa, pues tal vez en un efecto positivo, pues sería que la empresa no pagara un impuesto mayor al que pagaron, ¿verdad? Y para un efecto negativo, pues la empresa podría caer en multas o sanciones que establece el Código Tributario, que esto pueda afectar a la situación financiera de la empresa. Y como recomendación tenemos el reforzar la estructura del estado de resultado para darle un tratamiento contable adecuado y también aplicando las normas vigentes en Guatemala, las normas de contabilidad. También recomendamos estar constantemente en actualización tributaria con el fin de estar reflejando una información financiera oportuna y veraz de la empresa. Voy a dejar el uso de la palabra a mi compañera para que pueda continuar. Buenas tardes, pues continuando con los hallazgos de impuestos sobre la renta, encontramos irregularidades en la presentación de la declaración del ISR en gastos no deducibles. Durante el periodo de verificación, pues se pudo constatar que las cuentas de gastos y multas por rectificación en el estado de resultados, el monto equivale a 3.241 que no fueron ingresados y el formulario de la declaración como gasto no deducible. Esto pues se ingresó en el apartado de la declaración como impuestos, tasas y contribuciones del ISR, tomándolo como gasto deducible. En el criterio, pues, como bien lo mencioné, la cuenta gastos, cuentas, multas y recargos por rectificaciones, pues fueron ingresados como gastos deducibles en dicho apartado. Tomamos como base pues el artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el decreto 10/2012, que hace mención de costos y gastos deducibles en el inciso número 15. Los impuestos, tasas y contribuciones y los arbitrios municipales efectivamente pagados por el contribuyente. Como ya lo mencionaba, en los gastos deducibles, pues en este caso impuestos sobre circulación de vehículos y ellos. Pero en el mismo apartado pues se encuentra también que se exceptúan los recargos, intereses y las multas por infracciones tributarias o de otra índole. Esto pues quiere decir que esta cuenta no procede a ser deducible para el pago del impuesto. En la verificación que nosotros realizamos, pues nos podemos dar cuenta que se colocó esto pues para rebajar el monto a pagar del impuesto. Los voy a dejar con la compañera para los detalles. Continuando con la presentación, hablamos que según el artículo 71, ¿verdad?, del Código Tributario, nos habla sobre las infracciones tributarias, ¿verdad? Y dice que son aquellas como el pago de extemporáneo, ¿verdad?, de las retenciones, la mora y la omisión del pago de tributos. En cuanto a esto, ¿verdad?, pues el pago de las multas, recargos, ¿verdad?, de lo mencionado anteriormente, pues todo eso no procede, ¿verdad? Prácticamente eso es un gasto no deducible, ya que el pago extemporáneo de los tributos, ¿verdad? Ya pues dice que esto lo menciona el artículo 71, que dice que quienes actuando en calidad de agentes de retención o de percepción o de contribuyentes al impuesto al valor agregado, que no se rinda, ¿verdad? No se rindan las cajas fiscales correspondientes dentro de un periodo establecido, no procede, ¿verdad? Y dice que serán sancionados con una multa equivalente al 100% de lo percibido o lo que resulte del impuesto al valor agregado. Prácticamente está diciendo que si nos da
repercutiría ahí sobre el IVA, ¿verdad? Pagando el 100% del IVA sobre en este caso sobre si fueran en este caso IVA serían las compras, ¿verdad? Sobre el monto del IVA débito, IVA crédito, ¿verdad? Lo que duplicaría. En cuanto a la mora que también se dio en este caso, dice que incurre en mora el contribuyente que paga la obligación tributaria después del plazo fijado por la ley. Dice que la mora opera en pleno derecho, ¿verdad? Dice que también la mora es independiente del pago de los intereses. Esto se genera, ¿verdad? Y se aplica por cada trazo que se tenga, ¿verdad? O dice que también en reparos, ajustes o determinaciones de impuestos incorrectos, ¿verdad? O que también pues la SAT de oficio pues los haga saber, ¿verdad? También dice que la tercera infracción sería la omisión del pago de los tributos. En cuanto a esta, pues dice que constituye la falta de determinación incorrecta de la obligación tributaria por parte del sujeto pasivo. Pues a la hora de detectar, ¿verdad? La SAT las faltas, ¿verdad? Si pues uno rectifica antes de tiempo, pues se tiene una deducción, ¿verdad? Del 25% sobre todo sobre el importe tributario omitido, ¿verdad? Entonces la SAT nos rebaja, ¿verdad? El 25%. Y dice que sin embargo la sanción en la omisión del pago de tributos es una multa. Es una multa anteriormente mencionada, ¿verdad? Que esa sí dijimos que se paga al 100%. Y esta sanción en su caso se aplicará sin perjuicio de cobrar. El artículo 89 del Código Tributario habla que corresponde una sanción del 100% de la omisión de los tributos o por la falta de determinación incorrecta de la presentada. Prácticamente ahí estamos hablando sobre las rectificaciones, ¿verdad? Que fue lo que procedió en este caso en cuanto al hallazgo realizado, ¿verdad? Que incurrió en multas, en intereses, en moras, dichos montos, ¿verdad? Pues no procedían como gastos deducibles porque son pagos, en este caso son pagos por infracciones tributarias en este caso, ¿verdad? Que prácticamente corren como no deducibles y se procedió a lo contrario, ¿verdad? Entonces sería ahí sí solamente. Muchas gracias. Continuando con la causa del hallazgo, error en la consignación de los gastos no deducibles en la declaración de ISR anual. Bueno, como lo mencionaba antes, pues la cuenta debió de ir ingresada como gastos no deducibles en la declaración, pero pues se tomó como gasto deducible. Entonces esto pues no debería de ir de esta manera porque no procede, porque son multas de recargo, ¿verdad? En este caso pues es necesario rectificar para colocar el monto correctamente en el apartado de gastos no deducibles. El efecto de este hallazgo o de este error que se encontró pues es el aumento del pago de impuesto. ¿Por qué? Pues porque claramente se debía de realizar la corrección, ya que dicha cuenta pues se utilizó para rebajar el impuesto. Entonces al momento de pues realizar la rectificación de la declaración, el pago del impuesto pues aumentaría. Y por último, como recomendación, pues ingresar adecuadamente los rubros en las cuentas correctas en la declaración, así como la deducción de los costos y gastos según los
estipulado en el artículo 21 de la ley del impuesto sobre la renta y así como la determinación del impuesto correspondiente a pagar. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Continuamos con la segunda parte, que vamos a hablar sobre el memorando. Este memorándum está dirigido a gerencia de la empresa. El señor Jorge Castellanos, que es el representante legal de la empresa, de Emerson Miguel Gutiérrez, que es el coordinador del grupo, referente a la auditoría fiscal del año 2021, con fecha 16 de noviembre del 2022, en Cobán, Alta Verapaz. Pues este documento contiene una información relativa a la auditoría que se realizó a la empresa, para que tomen en cuenta su contenido y todo lo que concierne a ello, así como también las acciones que puedan ayudar a las superaciones de las diversas observaciones que se pueden realizar. Los antecedentes, hemos realizado a la empresa una auditoría fiscal, tomando como base todos los impuestos concernientes a la empresa que está regida: impuesto del valor agregado, el impuesto sobre la renta, el impuesto de solidaridad, el impuesto de circulación de vehículos, el impuesto único sobre inmuebles y adicional a ello pues todos los libros que están autorizados ante la empresa, pues el establecimiento y mantenimiento de la estructura del control interno es responsabilidad de la administración de la empresa. Para esto pues cumplir con la responsabilidad que se requieren de las estimaciones u opiniones de la dirección de la empresa, para determinar y poder evaluar los beneficios que se esperan y los costos relacionados con las políticas y procedimientos de la estructura dentro del control interno. El alcance de la auditoría en sí pues a la que se efectuó conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas, y se comprendió la aplicación de procedimientos de acuerdo a las circunstancias presentadas. Continuando las debilidades del control interno a las cuales encontramos. Una debilidad material es una condición en la cual los errores o irregularidades que se presentan en los procedimientos pueden alterar el funcionamiento del control contables dentro de la empresa. Los hallazgos pues, de la auditoría comprenden aspectos relacionados con deficiencias dentro del control interno de la empresa que a nuestro criterio podrían afectar en los registros, en los procesos o en la emisión de una información. Mediante el presente memorándum se da a conocer algunas observaciones y algunas recomendaciones que pueden ser subsanadas a medida que se vaya presentando cada circunstancia. Notamos también ciertos aspectos que involucran a la estructura del control interno y en sus operaciones, que consideramos como hallazgos de auditoría que están descritos de mayor detalle y que a continuación mi compañera va a explicar. Buenas tardes. Para darle continuidad a la presentación, yo les voy a hablar sobre los resultados de la auditoría, las observaciones y recomendaciones. Con respecto a los resultados de la auditoría, se han detectado deficiencias operativas de control interno que deben ser corregidas. Como resultado de nuestra auditoría hemos detectado algunas deficiencias en el control interno que describiremos a continuación con su respectiva recomendación. En respecto a las deficiencias en el control interno en la administración,
podemos evidenciar que no hay un registro de políticas contables y procedimientos para adaptar medidas que subsanen y eviten posibles deficiencias dentro de la empresa. Las faltas de políticas y procedimientos contables nos ayudan a que la empresa tenga deficiencias en el control de las mismas y que las acciones que se realicen dentro de las mismas sean registradas de una manera incorrecta. Para una recomendación, para lograr que la empresa opere de manera más eficiente debe tener sistemas organizacionales documentados. Esto se podría dar en la causa de que no estén bien registrados los documentos, como les daré más a continuación. Les permite evidenciar que sus transacciones se encuentran adecuadamente registradas, cumpliendo con las normas, procedimientos e instrucciones técnicas. De esta manera, los registros contables presentarán información relevante y fiable sobre la cual basar sus decisiones financieras. Como les mencionaba respecto a lo de administración, contando con políticas de controles internos adecuados, la empresa ayuda a la gerencia a la toma de decisiones y a tener la seguridad razonable que se cumplan correctamente todas las funciones en cada área de la empresa. Respecto a las deficiencias en el área de contabilidad, encontramos la deficiencia en el procesamiento de los libros contables. Como ya lo había mencionado anteriormente el compañero en los hallazgos, fue en la revisión de libros de compras donde se detectó algunas deficiencias en sus registros. Respecto a la factura 713236, que el monto fue consignado erróneamente, igual que en la factura 381570, igualmente el dato fue consignado erróneamente. Esto nos lleva a tener unos datos erróneos no solo en las declaraciones, sino también en libros contables. La recomendación sería que sugerimos al responsable ingresar los datos a realizar una revisión posterior para evitar este tipo de errores. También sugerimos una revisión periódica por parte de la gerencia interna para que tengan un mejor control a la hora de los registros contables. Ahora, respecto al impuesto de circulación de vehículos que fue pagado pero no registrado en los libros contables. Esto está en el formulario 30.008.058.729. El vehículo se encuentra registrado a nombre de Cermisa y el pago fue de 280 quetzales, el cual no fue registrado en los libros contables. Es por eso que se recomienda que todos los pagos que se realiza la empresa sean debidamente registrados en los libros contables para evitar inconvenientes que puedan afectar la situación financiera de la misma. Buenas tardes, yo les voy a dar continuación a los hallazgos encontrados en contabilidad. Y como podemos observar, a través de las consultas y observaciones se evidenció que no se contaba con una nomenclatura contable. Por el mismo, recomendamos que es necesario crear o implementar la nomenclatura contable dentro de la empresa, la cual es un instrumento que nos permite agilizar y además sistematizar los procedimientos. El propósito fundamental es reducir el tiempo y obtener información confiable y oportuna. Asimismo, cumplir con los requerimientos de la norma internacional de contabilidad, ya que la nomenclatura nos facilita más que todo a la hora de realizar los procedimientos y todas las operaciones. También se pudo detectar que en la revisión de las facturas de ventas físicas de las series B 254 a las 275, estas expiraron el 5 de noviembre de 2021. Y es más que
fueron archivadas y no se evidenció el paradero de estas mismas facturas. Por lo tanto, recomendamos que es importante contar con los documentos debidamente archivados para poder tener acceso a ellos cuando se soliciten para la verificación, y si estas están anuladas, evitar el uso inadecuado de estas mismas. Durante las revisiones realizadas se pudo visualizar que algunos comprobantes no están firmados, por lo que no se encontraban firmados ya por los encargados correspondientes, por lo que nuestra recomendación más que todo es que los encargados puedan cumplir con los procedimientos necesarios durante la emisión de los documentos, estas para verificar si se encuentran autorizados por el encargado y realizar las respectivas revisiones. Como siguiente hallazgo, podemos notar que el NIP de algunos clientes estaban incorrectos, como el NIP del grupo Esmeralda Los Cuatros S.A. El NIP que encontramos es el 6370-16-2-6 en los meses de febrero, marzo y abril. Existen facturas de ventas emitidas a dichas, de los cuales se consignó erróneamente el NIP 6340-16-2-6, por lo que notamos que existe por un número, más que todo es el error, por lo que nuestra recomendación es que sugerimos al encargado de ingresar adecuadamente los datos al sistema contable. Con esto con el fin de realizar para evitar más que todo errores como el de estos, y mismo recomendamos realizar revisiones posteriores en este tipo de errores. También sugerimos una revisión periódica por parte de la gerencia financiera, evitando así otros inconvenientes como los datos que se registran erróneamente. Para nuestra recomendación general en base a lo que se detectó en los hallazgos, es importante prevenir y detectar, así como evaluar y corregir de manera eficiente los distintos errores que se encuentran dentro del control interno, con la finalidad de evitar irregularidades que pueden perjudicar la imagen de la empresa. Se sugiere tomar las acciones necesarias para que el proceso de revisión y corrección de los errores del control interno puedan llevarse a un cierto nivel de satisfacción, tomando como base las recomendaciones presentadas con anterioridad y al mismo tiempo las normas de contabilidad y las leyes vigentes que competen a la empresa, llevando así un excelente registro de las actividades de la misma. Solamente gracias. Pues queremos agradecer a la empresa Servisa, a usted Heidi y al apoyo del contador por habernos dado la oportunidad de poder realizar la práctica del área profesional acá en la empresa y así poder pues, dar lo poco que sabemos o lo mucho, o no sé, de conocimientos acerca en materia fiscal. En materia fiscal y verificar si se están cumpliendo correctamente las obligaciones tributarias dentro de la empresa. Pues esperando haber cumplido un poco las expectativas esperadas o mucho o poco de las expectativas que tenían hacia nosotros y les agradecemos mucho. Gracias. Así no estoy así. Paramos ya. Como gusta. Yo digo que sí.